súper bendecidos. En una, eh, ya estoy como Benjamín, que no sabía qué iba a decir después, en una congregación como esta, que para mí es una bendición, que tengamos dos personas como el rabino Abraham. Tener dos rabinos en una congregación como esta, por mí, bueno, no hay problema, porque pues como personas como mí abundan allá afuera, ¿no? Pero un rabino como Abraham, tenerlo entre nosotros, de verdad que somos súper bendecidos. Doy gracias al Eterno por eso, de verdad. Así que vamos a prepararnos para escuchar la enseñanza de esta parashá, como todas, pero esta parashá Vaerá es sin igual. Escuchemos entonces en boca del siervo del Eterno Abraham esta porción bíblica, esta parashá. Gracias al Eterno. Benjamín, muchas gracias al Eterno y al Rab por darme el privilegio de compartir nuevamente esta porción con ustedes. Como me dijo él el sábado, ya que arrancó Shemot, siga por la misma línea. Y bueno, yo feliz de poder compartir con ustedes. Tenemos una porción impresionante, muy impresionante. Empieza la redención como tal en esta porción. Y empezamos a ver las maravillas del Creador. ¿Cuántos preceptos tenemos en esta porción? ¿No hay? ¿Cuándo vuelven a haber preceptos? No, la próxima. La Parashá Bo, ya empiezan los preceptos en la Parashá Bo. Es decir, esta es la segunda porción de Shemot, la porción número 14. Recuerden que Bereshit tiene 12, esta es la porción número 14. Y en la anterior no tuvimos preceptos y en esta tampoco vamos a tener preceptos. Pero tenemos plagas. Okay, es impresionante todo lo que empieza a ocurrir. Y tenemos alrededor de 12 temas, gracias al Creador. Lo que vamos a mostrar en hebreo, que lo encontramos solo en hebreo. Entonces por eso es muy importante. Los temas de la parashá son 12. El primer tema que encontramos en la parashá son 7 promesas. 7 promesas. 4 de esas promesas son promesas de redención y 3 de esas promesas son promesas de seguridad y se siguen aplicando hoy. Encontramos objeciones, 2 objeciones de parte de Moshe, y ahí en esas objeciones nos vemos reflejados todos. Vemos también cómo el Eterno instruye a Moshe y Aarón para que le hable tanto a los hijos de Israel como a Faraón. Y vamos a ver las 7 primeras plagas. ¿Okay? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Usted con qué plagas se identifica? Yo sé que Débora está pensando, ¿cómo así? ¿Cómo así que me identifico? ¿Qué tiene de bueno una plaga? ¿Yo con qué me identifico? Dicen los sabios. ¿Recuerdan ustedes la enseñanza de Shemot? ¿Con qué letra nos selló el Eterno? ¿Con qué letra nos selló el Eterno? ¿Lo recuerdan o no? Con la Yod, muy bien. ¿Y la Yod qué valor numérico es? 10. Entonces, como el Eterno nos selló con la primera letra de su nombre, quiere decir que ese valor numérico 10 tiene un significado profundo, hablando sobre las 10 plagas, que iba a ser la manera como el Eterno iba a sacar
a Israel de Egipto, pero también sobre las 10 declaraciones que nos iba a dar en Sinaí. Y entonces los sabios dicen, como él nos selló con esa yod, y esa yod tiene un valor numérico 10, usted debe aprender a identificarse con una de las plagas. Y aquí viene algo muy misterioso. ¿Por qué? Porque usted tiene que profundizar en las plagas y saber cuál es la que más a usted lo toca, cuál es la que más le enseña, cuál es en la que usted se ve reflejado, cuál es la que usted no puede creer, cuál es la que a usted le parece asombrosa, cuál es la que le parece terrible. Por ejemplo, a mí la plaga con la que más me identifico es la plaga del granizo. ¿Ok? Con esas, no se vale, yo ya la cogí. Entonces es la plaga del granizo, ¿no? Y ahora les voy a estar explicando por qué. Pero usted debe saber el significado profundo de las plagas, porque no es solamente la historia que usted ha visto en las películas. Vamos a ver cuántos han visto películas y cuántos han leído realmente la Torá. ¿Cuántos vieron a Faraón en un barco cuando Moshe y Aarón hacían que el Nilo se volviera sangre? ¿Cuántos tienen esa imagen en su cabeza de Faraón en un barco? ¿No? ¿Qué imagen tienen ustedes de la primera plaga? Sí. ¿Y a dónde está Faraón? En la orillita. ¿En el carruaje? Yo no sé, es tu imagen. Por eso les pregunto, ¿qué imagen tienen ustedes de cada plaga? Y les estoy preguntando por la primera, que es sangre. ¿Cómo ustedes tienen esa imagen en su cabeza? Y estaba ahí en la orilla con ellos. ¿Alguien tiene otra imagen? ¿No? Estaba en la orilla. ¿Todos ven al faraón en la orilla? ¿Quién tiene otra imagen? Dentro del agua. Noemí lo ve dentro del agua. Ok, dentro del agua. ¿Alguien más lo ve dentro del agua? Desde el palacio. Ok. Vea. De ahí han empezado todos los guiones de las telenovelas mexicanas y venezolanas. ¿Por qué? Porque dicen los sabios que cuando usted no tiene claro cómo fueron las 10 plagas, usted todavía conserva idolatría en su corazón. Entonces hay que tener claro cómo fueron las 10 plagas. No podemos tener la imagen ni de Hollywood, ni de la que me dijo mi vecino, ni mi tío, ni mi amigo. Por eso tengo que leer y profundizar. Porque cada plaga fue una respuesta que el Eterno colocó por algo que Egipto había hecho. Pero cada plaga también fue una respuesta contra la idolatría de Egipto. Y cada plaga también fue una respuesta contra la brujería de Egipto. ¿Okay? El país, la nación de mayor nigromancia. ¿Saben ustedes qué es nigromancia? ¿Sí o no? Muy bien. Tener ya una profundidad de consulta con los muertos y regresarlos. ¿Ok? Desde allá empezó la profundidad en toda esa parte oscura. ¿Ok? Y son cosas reales. Y las plagas es el antídoto que las plagas, no me he detenido a estudiar en profundidad, todavía hay secuelas de idolatría en mi vida. ¿Nos interesa erradicar la idolatría de nuestra vida, sí o no? Entonces comienza la parashá diciendo, y habló el Eterno a Moshe y le dijo, yo soy Hashem. Me aparecí ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Hashem, no me di a conocer ante ellos. ¿Recuerdan que la parashá pasada les estuve enseñando sobre los nombres? Entonces cuando usted va al hebreo y él dice que él no se presentó con su nombre, ¿a qué nombre se refiere?
No. Escuche la pregunta. Cuando él dice que él no se presentó con su nombre delante de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿a qué nombre se refiere? Muy bien, Yod Hei Bad Hei. Y entonces él dice, yo me presenté fue como el Shaddai, es decir, el que todo lo puede, el que todo lo concede. Por eso las matriarcas fueron estériles. Porque la manera como el Eterno se presentó fue el Shaddai. Como ustedes son estériles, yo puedo quitar esa esterilidad. Por eso yo no me canso de repetir que cualquier enfermedad es una oportunidad de que crezcamos en emuná, en fe, en bitajón, en confianza. ¿Debemos ir al médico? Claro que sí, pero antes tenemos que orar y clamar. ¿Están conmigo o no? Entonces, cuando él dice que él se presentó como el Shaddai, lo que él está diciendo es, me presenté como el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y así me les presenté a los 3 patriarcas. Y les hizo promesas. Promesas que hasta ahora no ha terminado de cumplir. Todavía siguen pendientes las promesas que el Eterno hizo. Y luego, si usted sigue leyendo, dice, también establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de su residencia en la que habitaron. Qué pena con todos aquellos que dicen que los palestinos llegaron primero, que es algo terrible lo que están haciendo, tratando de sacar a los palestinos de la tierra de Israel, que Israel es un usurpador. Les falta estudiar la Torá. Porque la Torá dice que esa tierra ya tenía dueño. Ya habían pueblos ahí. Pero como el dueño de todo es Akadosh Baruj Hu, le plació darle esa porción a su pueblo. Si usted cree o piensa lo contrario, es un problema suyo con el Eterno. Y yo sé quién va a perder. A él le plació. Y desde aquí empieza a quedar consignado que nos va a sacar de Egipto para darnos una porción de tierra. Y esa porción de tierra es de Israel. Por eso, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra, hay que luchar por ella. Y fueron 14 años de guerra para sacar a todos esos pueblos. Esa es la verdadera historia. No la que cuentan hoy los noticieros. Y Mashiach va a volver a regresar, a retornar para establecer los límites verdaderos y correctos de la tierra de Israel. Y se van a tener que ir todas las mezquitas, las iglesias católicas de cualquier denominación, Hare Krishna, todo lo que hay en Israel. Marchas gay, todas esas cosas van a ser erradicadas de Israel. De la misma forma como nuestro Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Cómo? Con mano fuerte y brazo extendido. Y qué pena por los que nos siguen en redes sociales, si no les parece esto. Pero es la verdad. Porque la Torá es emet, es verdad. Recuerden que el libro de Shemot es una sombra profética de lo que va a acontecer. ¿Ok? Es lo mismo que la Haftará. Esta tarde vamos a ver una Haftará donde, al igual que en la Parashá, el profeta lo que hace es profetizar sobre un futuro Egipto que también va a ser borrado. Un faraón orgulloso que se creía Dios y también va a ser avergonzado. ¿Sí sabían ustedes que los faraones se creían Dios? ¿Cuál era la manera en que ellos demostraban que eran dioses? ¿Quién me dice? Martica. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ¿dónde estaba Faraón cuando Moshe y Aarón hicieron que el agua del Nilo se convirtiera en sangre? ¿Dónde estaba? Estaba dentro del río haciendo sus necesidades fisiológicas antes de que el alba despuntara para que nadie en la tierra de Egipto lo viera.
porque supuestamente él era Dios y los dioses no necesitan hacer necesidades fisiológicas. Sí es cierto, pero usted me dijo que él estaba en la orilla. Otros me dijeron que estaba en el palacio. Otros me dijeron que estaba no sé dónde. No, señores, hay que leer y hay que profundizar, porque las plagas fue el antídoto de la idolatría. Y ahí es donde hay que poder erradicar de nuestro ser todo concepto de divinidad de cualquier otro ser o cosa que no sea Hashem. Porque la brujería, la nigromancia de Egipto fue un resultado de la mayor degradación de idolatría. Entonces, entre más idólatra usted es, más cercano está a la brujería, hechicería, nigromancia, gorería, sortilegio. Porque usted empieza a creer que hay magia negra y hay magia blanca. Y todas esas cosas desvían a las personas del conocimiento de Hashem. Este tipo de enseñanzas usted no las encuentra en YouTube, ¿sabe? Para que sepa. ¿Por qué? Porque se ha dado una doctrina, una enseñanza muy relacionada a la riqueza, a la prosperidad financiera, a cómo me hago rico, a cómo tengo el éxito. Y como lo dice nuestro rap, es tan sencillo. Que todo nos vaya bien depende de la obediencia nuestra a la Torá. Y empieza la Torá a mostrarnos cómo va a ser nuestro proceso de redención, que se aplicó para el pueblo de Israel en Egipto y se sigue aplicando hoy para cada uno de nosotros. ¿De qué necesitamos ser libres? ¿De qué? ¿De enfermedades? ¿De deudas? ¿De malas amistades? ¿De un mal entorno? ¿De adicciones? ¿De mentira? ¿De qué necesitamos ser libres? Porque ciertamente Él quiere hacernos libres. Ciertamente el Eterno quiere que salgamos de Egipto. La pregunta es si nosotros queremos dejar Egipto atrás o no. Cada vez que llega Shavuot, yo doy la misma enseñanza, tiene el mismo título. Se llama ¿cuál es la Torah que estoy dispuesto a recibir? Porque muchos empezamos a diagramar, a dibujar una Torah de acuerdo a mi perspectiva. Entonces a mí me gusta la Torah que no me obliga a guardar Shabbat. A mí me gusta la Torah que no me obliga a comer kosher. A mí me gusta la Torah que no me obliga a diezmar. A mí me gusta la Torah que no me obliga a orar. A mí me gusta la Torah que me permite estar en la playa de Shabbat. Y entonces vamos diagramando una Torah. Pero esa era la Torah que el Eterno nos quería entregar. Porque aquí empieza el proceso de redención. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, congregación, es: ¿realmente queremos ser redimidos? Porque todo tiene un precio. Todo tiene un precio. La próxima parashá, la parashá Bo, nos va a hablar de las últimas 3 plagas. E increíblemente hay una plaga que no solamente fue para Egipto, también fue para Israel. ¿Sabe usted cuál plaga fue esa? ¿Sabe cuál? ¿Nadie sabe? La oscuridad vi, muy bien. La plaga de la oscuridad no solamente fue para Egipto, también fue para Israel. ¿Sabe por qué? Porque después de ver todas las plagas que han pasado, había gente del pueblo de Israel que no se quería ir de Egipto. Y entonces el Eterno, para que no viesen que también había venido juicio sobre su pueblo, envió la plaga de la oscuridad. Y murieron muchos israelitas.
¿Se fueron? La pregunta es, ¿el Eterno está dispuesto a redimirnos, a sacarnos, a salvarnos? ¿Realmente queremos eso nosotros? ¿O estamos cómodos con nuestra vida? Yo quiero una Torá que me deje seguir con mis ídolos. Yo quiero una Torá que me permita justificarme en todas mis justificaciones. Yo quiero una Torá flexible. ¿Es que se vuelven tan fanáticos? Recuerden que Israel no es una democracia. Israel es una monarquía donde hay un solo rey, Hashem. Todos los demás somos súbditos, incluido Mashiach. ¿Nos queda claro eso? Por eso es que cuando usted entra al primer tema que les quiero explicar hoy, que se encuentra en el capítulo 6, versos 6 al 8, se me da la siguiente, Rick, por favor. Vamos a encontrar 7 promesas que realmente desde el hebreo es que podemos apreciar la grandeza de esas promesas, porque el español se queda muy corto. Entonces, cuando yo investigo, profundizo, leo, lo mínimo que usted puede hacer es ubicarse en el capítulo 6, verso 6 al verso 8. Y usted va a encontrar las primeras 4 expresiones son expresiones de redención. Por ejemplo, la primera que usted ve ahí, de los que leen hebreo, ¿qué dice la primera expresión? ¿Alguien me puede decir? No, en hebreo. Dice Beotzeti. La segunda es, ¿no alcanzan a ver? Es que no se ven los punticos, ¿cierto? Por eso es que hay que aprender a leer sin los nekudot, porque los rollos como esos no los traen. ¿Ok? La segunda es Beisalti. La tercera es Baagalti. Y la cuarta es Belakahti. ¿Qué notan que tienen en común esas 4 palabras? La terminación, que por eso se la resalté. ¿Sí la ven en verde? Ahora, ¿qué significa esa terminación? Bueno, en amarillo, perdón. Gracias. Si ustedes pueden ver eso, ¿qué significa esa terminación? Ti. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno? A usted no los va a sacar Moshe. Moshe es un vehículo. El que los está sacando soy yo. A ustedes no los va a salvar Yeshua. Yeshua es el medio. Pero quien realmente los está salvando soy yo. ¿Entienden lo que les quiero decir, congregación? Por eso es que él dice, yo los sacaré, yo los rescataré, yo los redimiré y yo los tomaré. ¿Qué significa esas 4 expresiones de redención? Significa que él usó un hombre llamado Moshe, que fue el primer Goel, pero quien estaba detrás de todo el proceso de redención era él mismo. Si usted logra entender ese concepto que yo voy a volver a recordarle hoy, un concepto que se llama autoridad delegada, usted vence la idolatría. Si no, usted sigue pensando que eran 2, 3, 4, que Yeshua tiene algo de divino, que por dónde será que lo veo, si le pintaron una aureola aquí y la paloma del Espíritu Santo no, y termina MFT, mirando fuera de la Torah. ¿Ok? Entonces, cuando dice yo lo sacaré, es porque no fue inmediatamente. Y ahí viene la primera enseñanza, fue un proceso. 6 meses después de que empezó la redención se dio la salida de Egipto. 6 meses. Y eso nos habla de que los tiempos de nuestro Dios no son nuestros mismos tiempos. Y de que toda bendición y milagro tiene un proceso de maduración.
¿Cuánto tiempo los patriarcas y las matriarcas tuvieron que orar para poder tener hijos? Mucho tiempo. Léalo, profundice. Ese milagro, esa petición que tanto nosotros hacemos, no quiere decir que se vaya a cumplir ya. No quiere decir que nuestro Dios tiene la obligación con nosotros. Pero ciertamente esta porción nos deja claro que Él escucha y que Él recuerda las promesas que ha hecho. Depende de nuestra fidelidad a la Torá que ese recuerdo y esas promesas se activen. Cuando dijo yo lo rescataré, a pesar de tantos años de esclavitud, siempre trajo consuelo y alivio. Aún en los momentos más difíciles. Cuando llega Moshe y muchos pensaron que iba a ser color de rosa, ¿y qué dice Faraón? Más trabajo, más carga. Cuando dice lo redimiré, la muestra más grande de redención en todo este proceso maravilloso que vamos a estar viendo en Shemot se ve en Yam Suf, cuando el mar se parte. Algunos dicen que se parte en dos, otros dicen que se parte en 12 para que pasara cada tribu. Pero es cuando dice yo lo redimiré, porque pasar por Yam Suf fue un proceso de tevilá para el pueblo, de limpieza de todo lo que traíamos de Egipto. Y cuando dice yo los tomaré, es porque al final eso es lo que el Eterno busca, tomarnos. Usted no escogió al Dios de Israel, el Dios de Israel nos escogió a cada uno de nosotros. ¿Usted no ha pensado usted por qué está aquí? La mayoría de nosotros somos en un inicio cristianos, católicos, nos bautizaron, apostólicos y romanos. De ahí llegamos al cristianismo evangélico. Y al Eterno le place que hoy estemos aquí. No escogimos a nuestro Dios, Él nos está dando la oportunidad. Es muy importante que usted entienda que Él nos tomó desde Egipto con un propósito, entregarnos la Torá y que viviésemos por esa Torá. Aquí viene la segunda pregunta del día. ¿Realmente hemos recibido la Torá de Hashem? ¿O seguimos negociando? Esta parte no me gusta, esta sí, esta la cumplo, esta no. Esta de pronto, esta mañana. Esta porque a mí, no, yo no soy así. ¿Realmente hemos recibido la Torá? Porque ese fue el propósito de sacarnos de Egipto. No nos sacó de paseo. Nos sacó para entregarnos su Torá. Para que si nos apegáramos a la Torá, no íbamos a tener problemas. Por eso es que nuestro maestro sabiamente dice: yo no te pido que los saques de este mundo, pide nuestro maestro, yo te pido que los guardes del mal, del maligno, porque el mal está implantado desde siempre y va a seguir hasta que el Eterno permita que el Mashiach retorne. O no nos enfrentemos a diario con el mal. No. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. El mal se encuentra junto a la pata de la cama. ¿Cómo así, Rab? ¿Qué dice usted a las 2 o 3 de la mañana cuando se levanta a ir al baño a tomar agua y se golpea el dedo chiquito grande contra esa bendita pata de ese mueble de esa cama? ¿Cuál es la primera expresión que sale de su boca? ¿Ok? Pata tan hermosa. Gracias por la cama que me diste, Hashem. Gracias por el mueble que me pusiste en el medio a las 3 de la mañana.
Porque el Eterno creó el mundo con expresiones, con declaraciones. Nos sacó con actos para entregarnos la Torá y que nuestra boca proclamara la Torá. Por eso debemos de tener palabras de gratitud ante toda situación. Y cuando vienen situaciones no tan buenas en nuestra vida, es cuando más la Torá es probada, para saber qué es lo que sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Uy, me volví a escuchar. Dame la siguiente, por favor. Y tenemos 3 expresiones de seguridad. Si el pueblo de Israel hubiese tenido claras estas 3 expresiones de seguridad, no había ocurrido algo como el mal informe de los exploradores, por ejemplo. No hubieran ocurrido todas las quejas que ocurrieron durante este peregrinaje. No hubiesen muerto más de 3 millones de personas en el desierto. ¿Usted sí sabe eso? Que nuestro Dios dio la orden de que 3 millones de su pueblo sí o sí se morían en el desierto. No entraban a la tierra prometida, incluido Moshe, Aarón y Miriam. Es cuando mucha gente dice: ¡oh! Me rasgo las vestiduras, esto no puede ser mi Dios. Ese es nuestro Dios. Mucho amor, mucha misericordia, pero también fuego consumidor. Y un padre que ama, corrige. Un padre que ama no gasta plata en el psicólogo. Qué pena con los psicólogos. Un padre que ama, corrige. Porque sin corrección no hay muestra de amor. Es lo que aprendemos de Hashem. Y por eso nos da estas 3 expresiones de seguridad, acompañado de 4 expresiones de redención. Y como ustedes pueden ver, también tienen la misma terminación. ¿Sí lo pueden ver en hebreo o no? ¿Qué significa eso? Que él dice: yo seré para ustedes, dice en hebreo, Le Elohim. Las traducciones dicen: yo seré para ustedes Dios. ¿Qué significa eso? Que Él decidió que nosotros íbamos a ser parte de su plan de redención. ¿Cómo? Teniéndolo a Él como nuestro Dios, único, sin segundo y sin tercero. También dice: yo los traeré. Si usted lee Bebetí, yo los traeré. Es decir, ¿quién es el que guía el barco? No es usted, ni su marido, ni su esposa, ni sus hijos, ni el jefe. El que guía el barco es Hashem. Y si nos ponemos en sus manos, ese barco va a llegar a buen puerto. Pero si decidimos tomar el timón del barco nosotros, muy probablemente vamos a naufragar. Y en vez de barco se va a convertir en submarino. También dice, esta es la sentencia más grande, para todos los que dicen que la tierra de Israel no le pertenece a Israel. ¿Qué dice el Eterno? Benatati, ¿qué significa? Yo se las daré. ¿Quién le dio esa tierra al pueblo de Israel? Ribono Shel Olam, el dueño de todo. Entonces sacamos varias conclusiones. Primera, el Eterno decidió ser nuestro Dios, nuestro Eloa. Él. El Eterno hizo de Israel su pueblo. Y el Eterno nos llevó a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solamente nos llevó, nos la entregó. Y por eso esa tierra es de Israel. Y va a ser de Israel con todas las fronteras que hoy no son parte de Israel, incluido Gaza, incluido Cisjordania, todo. ¿Por qué? Porque es el plan de redención desde que nos sacó de Egipto.
Ese es el plan. No hay nada más que discutir. ¿Nos queda claro, congregación? Dame la siguiente, por favor. Este tema, yo le di tantas gracias al Eterno y el Ram me sorprendió el sábado cuando me dijo que podía enseñar. Porque si algo me gozo de enseñar esta porción, es este tema. En estos ya casi 18 años que vamos a cumplir conociendo de la Torá, he estado en escenarios donde he tenido que enseñar este tema y gracias al Eterno no habían tomates. Gracias al Creador tampoco. ¿Por qué? Vamos a analizarlo primero desde una perspectiva cristiana, porque son las mayorías de Biblias que tenemos en el occidente, tanto católicas como evangélicas. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional en el capítulo 7, verso 1 dice: el Señor respondió a Moisés. ¿Qué le respondió? Mira delante del faraón, te he hecho como un Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y esa palabra Dios está con D mayúscula, ¿ok? Muy importante para los que tienen explicaciones desde el español. La peor aberración es explicar el hebreo desde cualquier otro idioma. Hay que entender el concepto hebreo para poder explicar el hebreo. La Reina Valera 1960 dice Dios con D minúscula. Y ahí ya van a empezar las justificaciones. La LBLA, es decir, la Biblia de las Américas, dice Dios con D mayúscula. La JBS, es decir, la Biblia de Jubileo, dice Dios con D minúscula. La DHH, es decir, Dios habla hoy, dice, no dice Dios, dice, voy a permitir que actúes en mi lugar. La NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, dice, te hago como Dios. No eres Dios, te hago como Dios, con D mayúscula. La NBV, la Nueva Biblia Viva, dice, serás como si yo mismo estuviera allí. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, yo haré que para el faraón parezcas como Dios. ¿Cómo hace uno para parecerse como Dios? La PDT, la palabra de Dios para todos, dice, desempeñarás el papel de Dios. O sea, a Moshe le dieron un Oscar por el papel que hizo. Y la RV actualizada, es decir, la Reina Valera 2015, dice Dios con D minúscula. ¿Por qué les he traído estas traducciones? Porque la explicación que nos dan, y me la dieron a mí en mi seminario cuando me preparaba como pastor, la profunda explicación que me dan sobre este pasaje es que está con D minúscula. Entonces, como usted ve Dios con D minúscula, no es igual a Dios, es un Dios más chiquito. ¿Ok? No sé a cuántos de ustedes lo explicaron con mayúscula y minúscula. Mucha gente todavía arrastra ese concepto. ¿Ok? Rasguen las vestiduras. En el hebreo no existe ni mayúscula ni minúscula. Y entonces, apague y vámonos, porque esa explicación no sirve. Pero lo cierto es que dice, te he hecho como Dios. Se tiraron la Trinidad porque se volvió un cuarteto. Porque hasta aquí había Trinidad. Es lo que nos han dicho. ¿No ve que en Génesis dice, bajemos y hagamos? Ahí estaban los tres, implícitamente el misterio. Se tiraron el misterio porque aquí se formó un cuarteto. Ahora vamos a ver la versión hebrea. ¿Me da la siguiente, por favor, Rick? Esto es una belleza. Mire lo que dice. Esto no lo tenemos que saber de memoria. Mire lo que dice. Vayomer, ¿qué significa? Y dijo, y habló, ¿ok? Vayomer Adonai, Yod Hei Bat Hei. Aquí hay otro secretico que ahora les voy a explicar. El Moshe, es decir, ¿quién está hablando?
El Eterno mismo, con su nombre propio y su atributo de misericordia, le está hablando ¿a quién? A Moshe. ¿Y qué le dice? Reé. ¿Qué significa reé? Mira, mira. Es decir, mira lo que voy a hacer. ¿Qué le está diciendo ahí? Ne tatija. ¿Qué significa eso? Te voy a convertir, te voy a hacer. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a convertir? Cenicienta se volvió princesa. ¿En qué lo va a convertir? Elohim. Y esta es la misma palabra que aparece en Bereshit y que tradujeron todas las Biblias como dioses. Y aparece el misterio de la Trinidad, porque habían varios dioses: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Error, alejado completamente del hebreo, tratando de entender una escritura que es en hebreo desde el español. Rompe toda la estructura de interpretación correcta de las escrituras. Luego, ¿qué dice? Le faró, o sea, faraón. ¿Ok? O sea que lo va a convertir en ¿qué? En un dios ¿Para quién? Para el faraón. Es decir, que el faraón, ustedes ven en algún momento adorando a Moshe. Entonces, ¿qué significa que lo va a convertir en un Elohim para faraón? ¿Qué significa? Eso es lo que vamos a ver. Luego viene y dice aquí, si ustedes siguen leyendo, Beajá Aarón. Es decir, que no solamente va a ser Moshe, sino que Aarón lo va a acompañar en todo este proceso. Pero el que va a ser Elohim, ¿quién va a ser? Moshe. Porque aquí dice que Aarón va a ser, dice aquí, Ajija Yod Hei Bad Hei. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que él, la mayoría de traducciones dicen, va a ser un profeta. Pero lo que realmente dice es que él va a ser el portavoz de Moshe. Es decir, el Eterno habla a Moshe y Moshe le dice a Aarón: nos mandaron a hacer esto, ejecútelo. Por ejemplo, usted vio, leyó, profundizó, cuando se da la primera plaga de la sangre, ¿quién es que coge el báculo y toca el Nilo? ¿Moshe? No, Aarón. ¿Quién es que lleva a cabo la plaga de las ranas? ¿Moshe? No, Aarón. ¿Quién lleva la tercera plaga, la de los piojos? ¿Moshe? No, Aarón. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? Esta tarde lo voy a explicar. Entonces, mire esto muy importante. ¿Tiene claro desde el hebreo las palabras que le tengo resaltadas? ¿Sí o no? Esta amarilla es Yod Hei Bad Hei, que lo vimos el Shabbat pasado. El nombre personal, sacrosacramente santo, el tetragramatón, el que pronunciamos por una finalidad académica, pero que no debemos estar diciendo. Entonces, para los que dicen, están equivocados, ese nombre es Jehová, porque ahí dice Jehová. ¿Dónde? Porque ahí hay una E, ahí hay una O y ahí hay una A. Entonces los que leen los Nekudó, que estos rollos no los tienen, dicen que ahí dice Jehová. La pregunta para todos ellos es: ¿y aquí, que está el mismo nombre en hebreo, pero no están las mismas vocales, entonces fue que el libro se equivocó? Porque aquí lo que dice es Yi, E, Ye, con vocales. Entonces no es este mismo. Otro error por pensar desde la mente occidental y pensar con el español en la cabeza. El hebreo se entiende 100% consonántico. Y este es un nombre que las vocales que le pusieron se las pusieron como protección, no como entendimiento. Entonces usted cuando ve este nombre tiene que saber que ahí lo que están son los caracteres hebreos. Yod, Hei, Bad, Hei. Pero lo quiero leer, quiero saber qué dice. Espere que venga Mashiach. ¿Nos queda claro?
Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hay varias versiones que les saqué desde el hebreo. Les acabé de mostrar como 12 versiones de las Biblias cristianas, católicas y evangélicas. Las vieron en la imagen pasada, ¿verdad? Ahora miren desde el hebreo, dice: y dijo Hashem a Moshe, ve, te he puesto por amo sobre el faraón. Es decir, quitan la palabra Dios y traducen Elohim como amo. Otra versión dice: observa, te haré como un Dios. ¿Y saben qué significa como un Dios? Que el faraón se iba a sentir por debajo, al igual que con todos los demás ídolos que tenía en Egipto. Y la tercera versión dice: te he constituido como justiciero. Es decir, traducen la palabra Elohim como justiciero, pero la desvinculan del concepto de Dios. Entonces, cuando alguien piensa que la palabra Elohim en hebreo traduce dioses, o está haciendo referencia a un atributo igual que el de Hashem, no conoce la Torá, no conoce el hebreo y desconoce un concepto que está muy claro en el judaísmo. ¿Cuál es ese concepto? Autoridad delegada, que lo hemos explicado en muchas ocasiones, y es lo que rompe con la idolatría. Si los que nos siguen por redes sociales siguen creyendo que Jesús y Yeshua es lo mismo y que es Dios, desconocen estos conceptos. Si usted cree que hay otro Dios que es igual al Eterno, que también es Dios, usted desconoce estos conceptos. Está distante del Dios de Israel. ¿Qué significa autoridad delegada? ¿Quién me puede decir? Lo han escuchado muchas veces. Les he puesto el mismo ejemplo. Muy bien, me le hacen el favor y me le dan doble café, doble lejen a Noemí. Ese es el ejemplo más claro. El Eterno te da una autoridad y te delega para que vayas en su nombre, como si fuera Él sin ser Él. Y no solamente es a los hombres, también a los ángeles. Escuche esto, también a los animales. La burra de Bilán recibió autoridad de parte de Hashem, y fue más que su amo, que era un brujo. Entonces Moshe, al igual que Yeshua, al igual que Abraham, Isaac, Jacob, David, Shlomo, todos los profetas se convierten en Elohim. ¿Y qué significa eso? ¿Que son dioses? De ninguna manera. Significa que el Eterno ha depositado en ellos una autoridad para que lo representen como si fuese Él, y actúa por medio de ellos. Sin embargo, en nuestro maestro y de quien creemos es el Mesías de Israel, Yeshua, se depositó el mayor grado de autoridad. ¿Y por qué sabemos que en él se depositó el mayor grado de autoridad que el Eterno podía depositar en cualquier hombre? Porque él decía: tus pecados te son perdonados. Y ese es un atributo única y exclusivamente de Hashem. Si eso lo hace a usted pensar que Él es Dios, vuelve a estar MFT. Porque ese es el concepto de autoridad delegada. ¿Queda claro, congregación? El Creador es uno, sin segundo, ni tercero, ni cuarto. Aquí no fue que Moshe se metió a la Trinidad y armaron un cuarteto, de ninguna manera. Estamos viendo un caso de autoridad delegada de parte de Hashem. Entonces, ¿nos atreveríamos a decir que Moshe es igual que Hashem? De ninguna manera. ¿Nos atreveríamos a decir que Yeshua es igual a Hashem? De ninguna manera. Lo que hemos de tener muy claro es que son hombres que por esa sujeción, esa obediencia a Él,
recibieron un mayor grado de autoridad que cualquier otro. ¿Nos queda claro, congregación? ¿Me da la siguiente, Rid, por favor? Vamos a entrar en las plagas. Cuidado, ahí se nos llena esto de animales. Midad keneged midad. Yo espero que ustedes se aprendan eso. Es la tercera reflexión de esta mañana. Midad keneged midad. Por favor, repítalo conmigo. Midad keneged midad. ¿Qué significa? Medida por medida. Es la manera como nuestro Dios juzga ayer, hoy y siempre. Se lo he dicho muchas veces. No trate de entender al Creador, no lo va a poder entender. Porque Él es todo y nosotros somos una ínfima parte. Pero sí vamos a poder conocerlo para saber cuáles son las cosas que le agradan y cuáles no, para saber cómo comportarnos de manera correcta. Y si nosotros entendemos cuál es su manera de juzgar, pues vamos a poder vivir sin que ese juicio se venga en contra de nosotros. ¿Les interesa esa parte o no? Porque los egipcios no aprendieron esto. Y decía mi abuela, les acabaron hasta con el nido de la perra. No dejaron nada. Ese es nuestro Dios, fuego consumidor. Entonces, si usted trata de entender al Eterno, usted empieza a filosofar y usted dice, no, pero es que ese Dios es el colmo. ¿Cómo va a matar todos esos niños primogénitos? Niños, bebés, ¿qué culpa tienen? ¡Ah! Me rasgo las vestiduras, este no puede ser mi Dios. Está MFT. ¿Se fueron? Porque nuestro Dios mueve su juicio siempre midad keneged midad, medida por medida. Por eso es que cada plaga que usted ve que empieza en esta parashá y va a continuar en la parashá Bo, fue una respuesta a lo que Egipto le había hecho a Israel. No fue que al Eterno se le ocurrió decir, a ver, Moshe, ¿cómo castigamos? No, pues mandémosles todas las ranas, a ver, no. Todo fue en respuesta a lo que ya Egipto había sembrado. Y hoy sigue siendo así para usted y para mí. Es el principio de la siembra y la cosecha que se aplica en cualquier área de nuestra vida. De lo que sembramos, de eso recogemos. Y oiga esto, si no recoge usted, recogen sus generaciones. Pero que recoge, recoge. ¿Sabe qué es lo duro de esto? Que todo el que tenga cobertura afecta su cobertura para bien o para mal. Es decir, un padre afecta a su esposa y a sus hijos. Una madre afecta a sus hijos. Un rabino afecta a su congregación. Un beidín afecta a su congregación. Una corte de justicia afecta a su nación. Un presidente, un congreso, un senado afecta a su nación. Y por eso el Eterno juzga midad keneged midad, medida por medida. Hablemos de las plagas. La primera fue la sangre, ¿no? Entonces, como estamos diciendo que Él actúa y juzga medida por medida, la respuesta es, ¿por qué vino la plaga de la sangre? Pues la plaga de la sangre vino como respuesta a los egipcios por la muerte de los niños hebreos. ¿Recuerdan o no? Por la muerte de los niños hebreos. Pero hay algo más profundo. Los egipcios no permitían que las mujeres hebreas hicieran su tevilá después de su proceso de nidá para estar con sus esposos. Y dicen los sabios que más fuerte que la muerte de los niños, lo que provocó la sangre del Nilo, fue que los egipcios no le permitieran a las mujeres hacer su proceso de tevilá. Las ranas.
Resulta que los egipcios solían torturar a los hebreos y los ponían a recolectar todo tipo de animales rastreros e insectos, solo para hacerlos sentir miserables. Porque después de que terminaban de recoger les decían, suéltenlos y vuélvanlos a recoger. Tercera, piojos. Los egipcios, ¿cuántos han ido a Egipto? Los que han ido a Israel, ¿alguna vez han ido a Egipto? Pues Egipto está en medio de ¿qué? De un desierto. ¿Será que hay polvo, hay arena o no? Pues ¿sabe qué hacían los egipcios? Ponían a barrer una y otra vez a los hebreos y les decían hasta que quede limpio. Entonces, ¿saben por qué vino la plaga de los piojos? Porque si usted lee, que es lo que les estoy pidiendo que lean, esta plaga fue muy especial, porque esta plaga se inició del polvo de Egipto. Y en esta plaga fue cuando los magos, que les voy a dar el nombre de dos magos, que eran los magos de cabecera del faraón, uno se llamaba Lujani y el otro Manré, fue cuando ellos dijeron, no podemos hacer esto, porque las serpientes las pudieron emular. Dice el Midrash que cuando llegó Faraón, cuando llegó Moshe y Aarón delante de Faraón, cogieron el báculo y lo transformaron en serpiente. El Faraón se rió. Nah, ¿me vas a demostrar con esto que tu Dios es verdadero? Hasta mi esposa puede hacer esto. Claro, porque la esposa era una bruja. Y se volvió a reír y dijo, hasta mi hijo puede hacer esto, porque su niño era de 4 años y lo han entrenado en las artes ocultas. Lo que no tuvieron en cuenta es que la serpiente de Moshe y Aarón se tragó a las demás. Pero cuando viene la plaga de la sangre, los benditos brujos también pudieron hacer la plaga de la sangre. ¿Ok? Y cuando vienen las ranas, también ellos pudieron hacer salir ranas. Pero cuando vienen los piojos, no pudieron. ¿Y saben por qué no pudieron? Porque ahí se activó el atributo que está en Bereshit. Bereshit, bara, Elohim. ¿Qué significa eso? En el principio creó. Un atributo solo de nuestro Dios. ¿Cuál? Que puede crear de la nada. Le bastó solo polvo para crear piojos. Ahí dijeron los brujos, este es el dedo del Dios de los hebreos. No podemos. Y no quisieron volver a emular lo que hacía Moshe y Aarón porque se dieron cuenta que no podían. Pero cada plaga tenía una respuesta. Dame la siguiente, por favor, Rick. La cuarta fueron bestias salvajes. ¿Sí lo leyeron? ¿Y usted sabe qué hacían los egipcios? Les decían a los hebreos que por favor fueran a capturar leones y panteras sin arma alguna. ¿Qué cree que pasaba con los hebreos? Devorados por leones y panteras. El Eterno les respondió, midad que negue midad, y les aumentó un codo, porque aparte de leones y panteras, dicen los sabios, les mandó osos, serpientes, escorpiones, ratas, aves de rapiña. Algunos dicen que incluso los monstruos marinos se activaron. Y el Leviatán estaba listo para acabar con Egipto. La quinta plaga fue la pestilencia. Los egipcios habían forzado a los hebreos, como eran pastores, a ser pastores de burros, pero en los lugares más lejanos de Egipto. ¿Saben para qué? Para evitar que tuvieran intimidad con sus esposas y se siguieran multiplicando. Como eran tan hábiles como pastores, los egipcios dejaban que ellos hicieran crecer el ganado, los caballos, los camellos, los burros, y se les apropiaban luego de sus animales. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Midad que negue midad. Mandó una pestilencia y castigó a todos los animales de Egipto.
Pero en Goshen no pasaba absolutamente nada de todo lo que Egipto estaba viviendo. ¿Saben ustedes qué dice el Midrash? Que cuando vino la plaga de la sangre, los egipcios cavaron, ¿no? Para buscar a ver si en las profundidades encontraban agua. Y cavaban y veían el agua limpia, y apenas ellos la tomaban, se volvía en sangre. Fueron hasta Goshen a comprarle agua a los hebreos. Y los hebreos se la vendían carísima. Y les vendían agua, y apenas el egipcio tomaba el agua con su mano, se volvía sangre. Ese es nuestro Dios. Midad keneged midad. La sexta plaga fue la sarna, las llagas, los forúnculos. Y hay que decir que esta plaga fue muy diferente a todas las demás, ya que fue efectuada de manera única. Porque se juntó Hashem, se juntó Moshe y se juntó Aarón. Si usted lee con detenimiento va a encontrar que dice que tomaron hoyim. ¿Usted sabe qué es un hoyín? La ceniza, muy bien. ¿Y qué hicieron? Y la arrojaron. ¿Cómo una ceniza se puede volver en una pandemia? Esto sí fue una pandemia, sin vacuna. Se dice que se convirtieron en una llaga viviente, incluido el faraón. Ahora, ¿cuál fue la medida por medida que el Eterno hizo? Pues resulta que los egipcios obligaban a los hebreos a preparar sus baños, es decir, a tenerles agua fría o caliente. En su punto, el hebreo no podía ni pestañear, ni rascarse la cabeza si le picaba. En respuesta a eso, el Eterno les mandó llagas para que se rascaran, para que les picara y para que se volvieran más llaga. Y para que no pudieran resistir el agua, ni la fría ni la caliente. Midad keneged midad. Dame la siguiente, por favor. Y viene la séptima plaga, el granizo. Esta es la plaga con la que yo más me identifico. ¿Por qué? Porque veo la soberanía de Hashem cumpliendo como Ribono Shel Olam, como amo del mundo. Porque aquí se juntan dos elementos que son hostiles: el agua y el fuego. ¿Cómo hace usted para mezclar agua con fuego? Desde la perspectiva física o natural es imposible. ¿Qué hizo el Eterno con esta plaga? Demostró que como Él es Ribono Shel Olam, no importa las leyes físicas o naturales, Él está por encima de ellas. ¿Y cuál fue la medida por medida? Pues que el Eterno castigó a los egipcios con tormentos de fuego y les hizo sentir un poco lo que va a ser estar en el infierno. Porque eso fue lo que hicieron vivir los egipcios a los hebreos en Egipto, un infierno. El Creador finalizó esta plaga rápidamente. Este comentario me gustó muchísimo. Ustedes sí notaron, sí leyeron que Faraón, cuando ya ve lo que está ocurriendo, llama a Moisés y le dice: por favor, ora a tu Dios y que se acabe esto, que yo los voy a dejar salir. Y después faltaba su palabra. Pero dicen los sabios que el Creador finalizó esta plaga del granizo rápidamente, más rápido que las anteriores, porque aquí ocurrió algo diferente a todas las demás 6 plagas. ¿Y qué fue lo que ocurrió de diferente? Que el faraón dijo: Hashem es justo. Y entonces el Eterno dijo: que esta plaga termine ya, porque no quiero recibir alabanzas de un rasha. ¿Qué es un rasha? Un malvado, aquel que disfruta su pecado y no se quiere arrepentir. Cuarta enseñanza de esta mañana, de esta tarde. El Eterno, las alabanzas de los rasha, de los malvados, le hacen despertar aún más su atributo de justicia, de rigor. Y por eso las 3 plagas que vienen en la próxima parashá son más fuertes que estas 7 que ya ocurrieron.
Porque un rasha, como el faraón, idólatra, se atrevió a decir, Hashem es justo. Y no lo recibió de buena manera. Por eso es que dice que Él es el único que puede ver el corazón para saber qué tan genuino es nuestro arrepentimiento. Quinta reflexión, congregación, tengamos mucho cuidado cuando nos dirigimos a Hashem y que nuestra teshuvá realmente sea genuina. Porque si no, esas palabras que le vamos a decir a Él, en vez de traer perdón y misericordia, pueden traer juicio sobre nuestra vida. Eso fue lo que le ocurrió a Faraón. Y vamos a terminar con esta, Rip, por favor. ¿Qué aprendemos entonces de las plagas? 8 enseñanzas de estas plagas. La primera, absolutamente nadie está por encima de Hashem. Nadie. Ni siquiera la física ni la matemática. Nadie. Segunda enseñanza, la manera como el Eterno imparte justicia es midad keneged midad, medida por medida, ayer, hoy y siempre. Tercero, Él espera que hagamos teshuvá. Eso es lo que Él espera. Por eso es que dicen que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero esa espera de la teshuvá, si no se hace, va a hacer que llegue corrección. Y aún en medio del castigo, por más severo que sea el castigo, la plegaria del justo, como Moshe, es respaldada por Hashem. Entonces, sexta enseñanza de esta tarde: no importa la situación que estemos viviendo, así pensemos que el Eterno ha enviado un juicio muy fuerte sobre nosotros, clame de corazón, porque la tefilá del justo es el antídoto. Quinto, el Eterno es el hacedor de todo, y por lo tanto, aún las leyes físicas y naturales, Él las puede modificar. ¿Y quién le va a decir qué es lo que haces o qué es lo que obras? Nadie. Sexto, la naturaleza es parte del brazo de justicia del Creador. Entonces, cuando usted ve esos fenómenos naturales que ocurren, terremotos, temblores, huracanes, tsunamis, etcétera, etcétera, es el Eterno muchas veces activando su brazo de justicia, porque es la naturaleza la que actúa por orden de Hashem. Recuerden que escrito está que los cielos y la tierra son testigos, y que fue la tierra la que clamó por la sangre del hermano asesinado. Entonces es la misma tierra y el mismo cielo el que pide a Hashem justicia. Por eso me ha indignado tanto ver en esta nación escuelas donde han colocado sobre el mapa de Estados Unidos la bandera del movimiento LGTB. Es una aberración delante de Hashem. No hay brujería, hechicería, agorería, sortilegio o encantamiento que esté por encima de la voluntad de nuestro Dios. No importa que diga, se lo traemos, se lo amarramos, no importa que lo traigan de entre los muertos. Si nuestra confianza está puesta en Hashem, esa es nuestra más grande protección. Porque ciertamente la brujería, la hechicería, la agorería, el sortilegio, el encantamiento existen y funcionan, pero es más grande nuestro Dios. Así que cuando a mí me llaman a decir, Rab, es que yo creo que estoy siendo víctima de brujería, ¿usted tiene alguna contra que usted me recomiende? ¡Claro! Y la gente piensa que yo le voy a dar una receta de hierbas o brebajes.
Y resulta que hay 150 salmos. Y hay salmos específicos contra la hechicería, la brujería, la gorería, el encantamiento. Y usted buscando el horóscopo, aférrese a Hashem. Si usted cree que un brebaje le va a funcionar más que un salmo, usted está más perdido. Está muy perdido. Déjeme decirle. Y la octava, aún el más rasha, el más malo, puede corregir su camino. Pero si no lo hace, no solo él, sino todo lo que está bajo su cobertura va a recibir corrección. Ese es nuestro Dios. Para el que no lo conoce, en esta porción quería presentarles el Dios de Israel, el Dios al cual seguimos y al que procuramos obedecer. Shabbat Shalom.